Bueno, vamos a comenzar a ver la unidad de triángulos. Triángulo es un polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos. Vamos a ver los elementos que tiene el triángulo. Tiene vértices. Cada uno de los extremos del segmento que forma el triángulo se llaman vértices. Tiene el vértice A, B y C para este caso. Tiene lados, que son los segmentos que forman el triángulo. El lado AB, el lado BC y el lado CA. Los lados son segmentos, así que tenemos que dibujarle un segmentito sobre los extremos. Tiene ángulos interiores. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ya vimos en clases anteriores que para indicar que es un ángulo se pone un angulito arriba del vértice del ángulo. Y cada ángulo interior tiene un ángulo exterior adyacente, por eso prolongué los lados. Recuerden que adyacentes eran los ángulos que tenían un lado en común y los otros dos estaban en la misma dirección, eran semirrectas opuestas. Es decir, este angulito que tengo acá, que vamos a llamar alfa, este ángulo es adyacente a B, vamos a llamarlo beta, y este ángulo es adyacente a C, vamos a llamarlo gamma. Entonces tiene ángulos exteriores. Alfa, beta y gamma, con un angulito arriba. En el apunte estos símbolos, segmentos y ángulos no están, complétenlo para que quede bien. Vamos a ver cómo se clasifican los triángulos. Bueno, los triángulos se clasifican de dos modos distintos. Según los lados del triángulo, si los 3 lados miden lo mismo, este triángulo es equilátero. En este caso los 3 lados miden lo mismo. Si en el triángulo tiene 2 lados que miden lo mismo y uno no, si 2 lados que tienen la misma longitud, se llama isósceles. Y si los 3 lados miden distinto, ninguno es igual en longitud al otro, es escaleno. Entonces una primera clasificación según los lados es equilátero, los 3 lados iguales, isósceles, 2 lados iguales, escaleno, ningún lado mide lo mismo que el otro. Ahora les voy a mostrar cómo dibujar un equilátero y un isósceles. Si yo quiero dibujar un triángulo un triángulo equilátero, los 3 lados iguales, trazo un segmento que va a ser la base de ese triángulo y con ayuda del compás tomo la longitud del triángulo, es decir, con una punta apoyo en un extremo y con la punta del marcador en la otra, y con esa longitud que tiene ese lado trazo un arco. Con la misma longitud apoyo en el otro extremo, corto y me determina el tercer punto por donde va a pasar los lados que me faltan del triángulo. Entonces, marqué un lado, con el compás tomé esa longitud, tracé un arco y se centra en el otro extremo, tracé un arco y me determina el tercer vértice que me hace falta. Vamos a ver cómo dibujamos un isósceles. Para dibujar un triángulo isósceles, nuevamente trazo la base. Y con el compás mido esta base, pero en lugar de trazar con la misma longitud, lo hago o más grande o más chico, lo voy a hacer más grande. Con esa longitud trazo un arco, con la misma longitud hago centro en el otro extremo, trazo un arco y tengo el vértice que me falta. Entonces ahora trazo los lados que faltan. Entonces de ese modo dibujé un triángulo isósceles. Vamos a ver ahora la clasificación según los ángulos del triángulo. Los triángulos se clasifican según sus ángulos del siguiente modo.
Si los tres ángulos son agudos, el triángulo es acutángulo. Los tres ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados. Si el triángulo tiene un ángulo recto, recuerden que los ángulos rectos se marcan con un rectángulo aquí, el triángulo es rectángulo. Y si el triángulo tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados, el triángulo se llama obtusángulo. Algunas consideraciones con respecto a los triángulos rectángulos. Los lados que forman el ángulo recto, se llaman catetos. Y el lado más largo, el que está opuesto al ángulo recto, que no lo forma, se llama hipotenusa. Entonces estos dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, hipotenusa. Con el triángulo es rectángulo, ya vimos, se traza un pequeño rectángulo ahí, a diferencia de los arcos que trazamos generalmente. Y lo otro que tienen que saber es que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Ya lo vimos eso. Complementarios quiere decir que si yo los sumo, son igual a 90 grados. Entonces, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Vamos a ver dos propiedades de los triángulos. Una referida a los ángulos interiores. Dice la propiedad de los ángulos interiores que la suma de las amplitudes de los ángulos interiores es siempre igual a 180 grados. Eso es todo lo que significa. Es decir, si yo pudiera medir A, B y C y sumar las amplitudes de los tres, me darían 180 grados. Hay una demostración para esto, pero no lo vamos a ver ahora porque a la distancia tengo miedo que les quede alguna duda. Simplemente recuerden el enunciado que la suma de los tres es igual a 180 grados, de modo tal que si yo conociera dos de ellos, me sería fácil conocer el tercero. Supongan que este mide 55 grados, que este mide 60 grados, y este no lo conozco. Entonces, como sé que la suma de los tres me da 180, si yo 180 le resto estos dos, voy a obtener B que desconozco. 180 menos 60 serían 120, 120 menos 55 sería 65, es decir que este ángulo mediría 65 grados. Vamos a ver la propiedad de los ángulos exteriores. Vimos que todos los ángulos interiores tenían un ángulo exterior que era adyacente a él. Por ejemplo, el ángulo alfa es adyacente a. Es adyacente porque la suma de los dos es 180 y tiene un lado en común. Dice la propiedad que un ángulo exterior, la amplitud de un ángulo exterior, es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes, es decir, los otros dos, B y C, los que no son adyacentes a él. Entonces, alfa es igual a la suma de B más C. Supongan ustedes que B mide 70 grados, que C mide 60 grados, entonces alfa sería la suma de 60 más 70. 60 más 70, 130, es decir, alfa mediría 130 grados. Supongamos que este es alfa, ya vimos, este es beta y este es gamma. Si yo quiero saber cuánto mide beta, tengo que sumar los dos ángulos interiores que no son adyacentes, es decir, a este no lo considero. Sumo A más C, es decir, sumo 62 grados más 63 grados, 125 grados. Es decir, que el ángulo beta mide 125 grados. ¿Por qué? Porque la amplitud de beta es igual a la suma de estos dos. Si quiero calcular gamma, sumo los dos interiores que no son adyacentes a gamma, es decir, no considero el ángulo C. Sumo 62 más 55, 117 grados. 117 grados. Entonces, cuando yo quiero calcular un exterior, sumo los dos interiores que no son adyacentes a él. Entonces, vimos dos propiedades. La de los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Y de los ángulos exteriores, un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores que no son adyacentes a él. Con estas dos propiedades vamos a hacer un tipo de ejercitación nueva. Bueno, tenemos un triángulo, en el triángulo tenemos 6 ángulos, 3 interiores, A, B y C, y 3 exteriores, alfa, beta y gamma.
este tipo de ejercicio, en este tipo de ejercicio damos como datos 2 ángulos y tenemos que calcular los otros 4. Por ejemplo, yo digo que A mide 58 grados y que C mide 67 grados. Entonces, tenemos que calcular B y los 3 exteriores. Lo primero que podemos hacer es calcular siempre los que son adyacentes, es decir, podemos calcular alfa sabiendo que es adyacente a A, podemos calcular gamma sabiendo que es adyacente a C. Lo que tengo que hacer es restarle el que conozco a 180. Entonces, por ejemplo, para calcular alfa, a 180 le resto A. 10 menos 8, 2. Este me queda en 7, menos 5, 2. 1 menos 0, 1. Entonces el ángulo alfa mide 122 grados. ¿Por qué? Porque es adyacente a alfa, son suplementarios, su suma es igual a 180 grados. Ahora voy a calcular gamma, sabiendo que la suma de los dos es igual a 180 grados. Entonces, para calcular gamma, lo que tengo que hacer es restarle 180, restarle C. 10 menos 7, 3. Este me queda en 7. 7 menos 6, 1. 1 menos 0. Entonces, 113 mide gamma. 113 mide gamma. Entonces, ¿cómo calculé alfa y gamma? Restando 0 a 180 los datos que tengo. Me queda calcular B y beta. Voy a calcular beta usando la propiedad que decía que un ángulo exterior era igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Es decir, beta es igual a la suma de A más C. Entonces sumo A más C. 58A, 67 de C, sumo. Y me da 125 grados. Entonces esto mide beta, 125 grados. Me falta calcular B, como es adyacente a beta, son suplementarios, así que 180 grados menos 125 que mide beta, 10 menos 5, 5, este me queda en 7, menos 2, 5, 1 menos 1, 0. Entonces B mide 55 grados. Si tienen dudas, suman estos tres y le tienen que dar 180, porque es la otra propiedad que vimos, que la suma de los tres interiores era igual a 180. 8 y 5, 3 y 7, 20. Pongo el 0 y me llevo 2. 2 y 5, 7, 2, 12 y 6, 18. 180 grados. De ese modo, entonces, damos dos ángulos y tenemos que calcular los otros 4. En un video posterior vamos a hacer más ejercicio de este antes que ustedes hagan la ejercitación. Estudien todos los conceptos que vimos hoy.